Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este resumen semanal de noticias de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados con todo el acontecer de nuestra organización. Damos inicio. Iniciamos las informaciones hablando de temas de la Caja Costarricense del Seguro Social y lo que acontece con el nuevo hospital de Cartago, ya que la Caja dio a conocer que la empresa mexicana que se encargaría de las obras del nuevo centro hospitalario decidió retirar su oferta. Compartimos la posición de nuestra organización con respecto a esta situación. De fuentes confidenciales de la alta cúpula de la Caja, fuentes confidenciales que nos merecen todo crédito, nos anuncian que la empresa mexicana que fue adjudicada para construir el nuevo hospital de Cartago retira la oferta, pero que ese retiro no es gratuito. Aparentemente, presuntamente, es por intervención del presidente Chávez, presiones directas del presidente Chávez, que se opone a que esa empresa construya el nuevo hospital de Cartago y lo construya en el terreno que fue seleccionado. Aquí la jugada pareciera ser que, como se dice popularmente, bola al centro, licitación desierta y otra vez todo de nuevo. Alertamos a las fuerzas vivas cartaginesas para que investiguen por su propia cuenta este tipo de maniobras que pudo haber ocurrido en los altos pasillos de la Casa Presidencial. Ahora hablamos temas referentes al Ministerio de Salud, porque esta semana un grupo de trabajadores del programa de vectores del Ministerio de Salud, afiliados a nuestra organización, visitaron Casa Presidencial para denunciar una serie de irregularidades y el descuido de este importante programa para nuestro país. Este miércoles, un grupo de trabajadores afiliados a la ANEP, integrantes de la seccional ANEP, Programa Manejo Integrado de Control de Vectores del Ministerio de Salud, destacados en la región Pacífico Central, denunciaron ante Presidencia las malas condiciones en que deben desempeñar sus labores. Según detallaron los trabajadores, actualmente carecen de equipo e insumos para realizar su labor de fumigación contra diversas plagas que afectan el país, como es el caso del dengue, chikungunya y zika. Además, denunciaron el abandono en que el Ministerio de Salud mantiene este vital programa para el país. Los trabajadores detallaron a la Presidencia de la República que ellos mismos deben resolver cómo reparar su equipo de fumigación, que a la vez es bastante viejo, ya que el Ministerio de Salud no cuenta con taller. A estas denuncias agregaron que cuentan con una flotilla vehicular vieja y en mal estado, lo que complica el traslado para realizar su labor. Además de que deben costear de su bolsillo los viáticos de las giras. El día de hoy teníamos la idea de tener una audiencia con el presidente, pero nos ayudaron ahí en la parte con el señor Maxwell García, que es un asesor de la presidencia. Lo mandó directamente el viceministro para que nos atendieran y todo, ya que en su momento el presidente no nos podía atender el día de hoy por las situaciones que él tenía ya puestas en agenda. Entonces todo fue, pongámosle, dispositivo, en el sentido de que llegó alguien a escucharnos por lo menos unos 30 minutos. Estuvo el señor Max García, Maxwell. Va a llevar el caso, va a estudiarlo para que nos ayude con la situación que estamos viviendo hoy en día, con nuestro salario muy precario que tenemos, todo en sentido del programa de control de vectores, que es totalmente, lo tienen muy abandonado el Ministerio de Salud, y eso está reflejado completamente a nivel nacional con los casos de dengue, más que todo. Pero sí, todo positivo, la verdad. Esperamos en Dios que nos ayuden y que se tomen la mano en su corazón para los 400 funcionarios que hay, por lo menos, y que nos den el valor que nos merecemos. Otra de las grandes problemáticas que denunciaron el día de hoy es con respecto a su salario, ya que perciben un ingreso que ronda los 300,000 colones mensuales. Esto a pesar de que están inscritos en el Ministerio de Salud como técnicos. Sin embargo, a la hora de recibir su pago, en la colilla no se indica esa figura. Este escenario es diferente para los trabajadores de nuevo ingreso,
ya que están siendo calificados y pagados como técnicos y en su colilla de pago indican que son profesionales de la salud, incluso sin la presentación de un título que así los acredite. Los trabajadores también denunciaron un rezago salarial desde el año 2010 a la fecha, el cual nunca fue honrado por las diversas administraciones. Agradecemos su compañía. Ahora le hablamos de la unidad de asesoría jurídica de la ANEP, ya que lograron la reinstalación de un trabajador en la municipalidad de San Carlos, específicamente de un dirigente sindical de nuestra organización. El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela ordenó la reinstalación del dirigente sindical de la ANEP, Leonidas Vázquez Arias, en la municipalidad de San Carlos. La solicitud del juzgado se da luego de resolver a favor de nuestro afiliado la medida cautelar solicitando su reinstalación, presentada por la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP. Bueno, muy felices y contentos en ANEP de que la medida cautelar que hemos metido en favor del dirigente sindical de nuestra seccional en la municipalidad de San Carlos, el compañero Leonidas Vázquez, haya sido acogida por el juzgado. Por cuanto consideramos que esto devenía de un proceso de violaciones a los derechos de este trabajador como dirigente sindical, pero también a un caso exagerado de persecución sindical en contra de él y de nuestros dirigentes en la municipalidad de San Carlos. Ocurrió en la administración anterior con la alcaldesa anterior, pero lo cierto del caso es que esta reinstalación que se ha logrado el pasado 13 de septiembre a ser efectiva y que ya el compañero está elaborando, pues es un gran triunfo para la lucha y la defensa de los dirigentes sindicales, de los fueros especiales, en este caso, que fueron violentados para el caso del compañero Leonidas Vázquez. Y entonces, pues desde la ANEP, felicitamos la lucha de los trabajadores de la Municipalidad de San Carlos y esperamos seguirlos defendiendo como hasta el momento ha sido y lo hemos reflejado en el caso del compañero Vázquez. Y otras reinstalaciones ya conseguidas. Bueno, don Rafael, se gana esta medida. En el por tanto de la resolución, se le solicita a la Municipalidad de San Carlos reinstalar a nuestro afiliado en el puesto y con las mismas condiciones con las que ha venido desempeñándose en el municipio. Vázquez Arias ha laborado en el municipio desde el 16 de julio de 2004 al 19 de febrero de 2024 como administrador tributario, fecha hasta que se ejecutó su despido antisindical. Continuamos con las informaciones. La ANEP y la seccional ANEP Saloneros firmaron el documento que entregarán a la Asamblea Legislativa, donde se oponen a la modificación o eliminación de la ley del 10%. Atención, compañeros saloneros de Costa Rica, compañeras saloneras de Costa Rica. Aquí en la sede de la ANEP tenemos el honor de estar con el compañero presidente de la seccional de la ANEP, Saloneros y Saloneras de Costa Rica, el compañero Ricardo Moreno Niño. Se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo de análisis, investigación, de argumentación. Y en este momento, la seccional de Saloneros y Saloneras junto con la ANEP vamos a firmar el documento que va dirigido a la Asamblea Legislativa, dando todos los argumentos de peso, las conclusiones, las estadísticas, las encuestas, del por qué radicalmente, de manera rotunda, nos oponemos al proyecto inapropiado de la diputada Carolina Delgado para mutilar, prácticamente desaparecer, el famoso 10%, la ley del 10%, la ley de la propina. ¿Cierto, don Ricardo? Así es. Nos oponemos rotundamente a la modificación del artículo 1 de la ley 9116 y es por eso que nos han hecho la consulta a la Asamblea Legislativa, la Comisión de Turismo. Estamos haciendo la contestación que rotundamente estamos opuestos a esta modificación. Entonces firmamos en este acto el documento que va para la Asamblea Legislativa, documento que en próximas horas estará disponible en el sitio web de la ANEP y en las redes sociales de la organización. De esta forma rendimos... No, espérame, es esto. De esta forma rendimos cuentas, cumplimos y manténganse informados y manténganse pendientes porque podría haber necesidad de una nueva convocatoria masiva a las afueras de la Asamblea Legislativa
para enterrar este proyecto de manera definitiva. Muchas gracias por confiar en ANEP. Gracias. La seccional ANEP-MAC denunciará ante diversas instancias la situación que se vive en el Ministerio de Agricultura y Ganadería con nombramientos irregulares y persecución sindical. Esto luego de que el ministro no atendiera un llamado del Ministerio de Trabajo para una audiencia de conciliación. Por segunda vez consecutiva, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, desatiende el llamado del Ministerio de Trabajo a audiencia conciliatoria con la seccional ANEP-MAC. En esta audiencia, la seccional ANEP-MAC iba a exponer y denunciar ante el ministro una serie de nombramientos e irregularidades que se están dando en la institución, además de persecución sindical. Bueno, lamentablemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, su representación política, me parece a mí que no llevaba voluntad alguna de reconocer, por un lado, la plena libertad sindical, ¿verdad? Que debe existir de acuerdo a nuestros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, ¿verdad? Y además no tenía una claridad absoluta con respecto a definir si está en disposición de respetar los procesos jurídicos establecidos para el nombramiento y promoción del personal. El personal profesional del MAC, de larga experiencia, de muy reconocido prestigio en el campo agrícola nacional, pues se ha visto afectado en los últimos tiempos por lo que consideran un ejercicio autoritario de parte del ministro o del despacho presidencial, y esto por ejemplo, se ha sentido en personas trabajadoras afiliadas a la ANEP que se han sentido cuestionadas simplemente por pertenecer a la ANEP, les cobran pertenecer a la ANEP, afiliarse a la ANEP, ser delegadas de la ANEP, y eso es inadmisible, ¿verdad? Ahora la seccional junto a la ANEP explorarán y acudirán a otras instancias para denunciar lo que sucede en la institución. Como no fructificó este espacio de negociación, pues tenemos diversos caminos jurídicos a los cuales vamos a acudir. Valoramos 3 o 4 iniciativas que en su momento las daremos a conocer. La ANEP le dio la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestra organización. Se trata de trabajadores del Colegio de Contadores Privados. Muy buenas tardes, honorable personal trabajador del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Es un gran gusto saludarlos y compartirles la linda noticia que acaeció esta tarde del lunes 16 de septiembre en nuestra sede de ANEP en la calle 20. Tuvimos el honor o tenemos el honor de estar acompañados en esta reunión de la compañera Stephanie, de la compañera Franchella, de la compañera Jennifer y del compañero William. Ellos son parte del colectivo laboral del personal del Colegio de Contadores Privados. Los acompañó un gran conocido de ANEP, don Luis Leal Ruiz, y vieron ustedes que vinieron a informarse de cómo se forma una seccional de ANEP, qué beneficios brinda la ANEP, cuáles son las asesorías que puede brindar ANEP, cuál es la experiencia de ANEP en defensa de los derechos laborales, económicos y sociales de las personas trabajadoras de Costa Rica, tanto del sector público como del sector privado. Así que nosotros gustosos les damos la más cordial bienvenida. Ellos les van a informar a ustedes unos procedimientos y en próxima fecha tendremos una asamblea. La compañera Stephanie quiere decir algo. Bueno, muchísimas gracias, don Albino, por habernos recibido, y de verdad que estamos muy contentos de formar parte de esta gran familia que es la ANEP, ¿verdad? Sabemos que es una gran institución que defiende siempre a los colaboradores y es lo que queremos para nosotros en el Colegio de Contadores Privados. Muchas gracias de parte de todos nosotros. Bueno, como este es un acontecimiento obrero muy importante, lo vamos a aplaudir. Continuamos con las informaciones y ahora le detallamos que la Junta Directiva Nacional de la ANEP recibió una visita muy especial. Se trata del caricaturista Fernando Celedón. La Junta Directiva Nacional de la ANEP recibió la especial visita del reconocido caricaturista Fernando Celedón Guzmán, quien por más de 40 años retrató a través de sus trazos la realidad del país. FCL, como se le conoce artísticamente, reflejó en sus caricaturas distintos tópicos de la realidad nacional, enfocándose en temas como la desigualdad económica, la injusta distribución de la riqueza, corrupción política y los derechos humanos. A Cele, por todo lo que nos enseñó durante tantos años, ¿verdad? Fue parte de abrir
políticamente mentes de mucha gente que andábamos por ahí con inquietudes, pero cuando veíamos la caricatura, bastaba verla y ya entendíamos el mensaje social, que lo teníamos ahí, pero ya estaba expresado, y de parte mía y de parte de nuestra generación que crecimos con todas las cosas que él nos enseñó, un artista dedicado y exclusivamente entregado a una clase social desprotegida y que está totalmente vigente, como lo decía Luisita, en la actualidad. Uno de los más grandes dibujantes sociopolíticos de este país, gente que interpretó en dibujos y palabras la realidad política que estaba viviendo el país en cuanto a injusticia social y en cuanto al avasallamiento que teníamos por parte de la política tradicional, que en ese tiempo era solo el bipartidismo y el único contrapeso era Vanguardia Popular. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto? Que nosotros, cuando salíamos con la tarea del partido y en los puños de periódico, lo primero que veíamos era la lectura de la caricatura. Bueno, pues esa caricatura fue la educación, una educación sociopolítica que nosotros recibimos a través del dibujo y de la crítica y de la interpretación que ellos hacían mediante un dibujo del momento político del país. Entonces, la visita de ustedes, por lo menos para mi persona, representa un pellizcarnos de cuáles son esos valores que todavía nosotros abrigamos en términos generales. Muy agradecidos de que vinieran aquí. En su visita a la ANEP, don Fernando presentó su libro Monopausia. Esta publicación constituye una síntesis magistral de sus diferentes ámbitos de interés y un compendio de una obra desarrollada durante más de 6 décadas. Un título muy particular porque tiene una primera parte del libro que se dedica a analizar la evolución desde la perspectiva de los monos, entonces donde los monos reflexionan qué tienen que ver ellos con el ser humano, pero lo hacen de una manera muy jocosa y muy crítica. Viene una segunda parte donde Primitivo Piedra, que es un ser muy ancestral, comienza a ver de manera crítica el contexto en el que vive. Y luego, ya en la tercera parte del libro, está Juan Jara, que heredó las mejores virtudes de su antecesor, que era el Primitivo, y es realmente interesante ver cómo ese espíritu de reflexión lo acompaña de una permanente inconformidad a la situación en la que vive. Usted puede adquirir esta obra de F.L. en la librería de la UCR o en el rinconcito del libro, o bien por compra directa al número 8320-3516. Continuamos con las informaciones porque la seccional ANEP Joven, con el apoyo de la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, desarrollaron el cineforo sobre el documental costarricense El Codo del Diablo, para analizar y contarle a las nuevas generaciones sindicalistas la importancia de este capítulo en la historia. La seccional ANEP Joven y la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado realizaron en la sede de la ANEP el cineforo sobre el documental costarricense El Codo del Diablo. Los derechos laborales hoy en día no han sido regalados, no son caprichos, ¿verdad? Han costado vidas, ha costado sangre. Y como decíamos mucho dentro de la actividad, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetirla, y parte de la iniciativa o del objetivo de esta actividad fue eso, conocer la historia, hacer conciencia, sensibilizar también a las personas trabajadoras para que muy complacientes, muy felices de que desde las juventudes se preocupen y se ocupen por conocer la historia, sobre todo la historia de la clase trabajadora, la historia no contada, y analizar por qué esa historia no se cuenta o se cuenta muy poco. Eso es un análisis muy importante que tenemos que realizar. Al finalizar este histórico documental, las casi 30 personas que asistieron al cineforo realizaron una serie de conclusiones y apreciaciones.
comentarios encabezados por la doctora Marielos Aguilar Hernández. La doctora Marielos Aguilar Hernández, historiadora, con una especialidad en historia social de las clases obreras. Ella nos hizo una reflexión muy importante en donde nos contaba cómo desde antes de que esta situación se diera, ya venía una serie de actividades, de acciones violentas hacia la clase trabajadora, ¿verdad? Y cómo esto del Codo del Diablo vino como a sellar, a enseñar ese odio tan grande que se estaba realizando hacia la clase trabajadora. Que los derechos que tenemos hoy en día no han sido derechos regalados, sino que han costado sangre de personas que han sido sindicalistas, gente que ha sido defensores sociales, defensores de derechos humanos. Reflexionar que debemos de conocer la historia para no repetirla, para estar atentos y atentas de lo que está pasando actualmente y cómo en este momento quizás no hay asesinatos físicos hasta el momento, como en el Codo del Diablo, pero sí hay asesinatos ideológicos, sociales, que se dan un día sí y otro también contra la clase trabajadora. El documental El Codo del Diablo se suscita en 1948 en Puerto Limón, Costa Rica, 4 días antes de Navidad, cuando un niño de 12 años debe tomar un tren en busca de su padre, un viaje que revelará la memoria olvidada de este enclave bananero y el asesinato de 6 presos políticos en un lugar conocido como el Codo del Diablo. Continuamos con informaciones del sector municipal porque trabajadores de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, quienes también son afiliados a la ANEP, protestaron ante diversas irregularidades que se están presentando en esta junta. Trabajadores de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, afiliados a la ANEP, protestaron en las calles guadalupanas y en la municipalidad de Goicoechea, denunciando una serie de irregularidades que se vienen dando en la administración de dicha junta, afectando a trabajadores y permisionarios. En la junta no existen manuales de compras, no existe reglamento de caja chica, el cual no nos ayuda administrativamente a tener una solvencia para lo que son las compras, que son muy importantes. Además tenemos lo que es un reglamento de trabajo del año 1998, el mismo se encuentra desactualizado, los directores vienen y a nosotros nos sancionan, nos dejan en un estado de indefensión, no hay un debido proceso, lo cual lo que provoca eso han sido despidos, sanciones, además no se construyen bóvedas por el mismo problema, ¿verdad?, que tenemos al no haber un manual de compras ni un reglamento de caja chica. Ellos tienen que ir de 50.000 en 50.000. Además, el desconocimiento macro de cada uno de los directores en cada uno de sus puestos. Los trabajadores también están sufriendo afectaciones con el reconocimiento de vacaciones, días feriados laborados y anualidades. Los compañeros del cementerio tienen que laborar días feriados, sábados y domingos, y hay un acuerdo de la Junta completamente aberrante a lo que dice el Código de Trabajo, que se les dijo que los días feriados se les va a pagar como días sencillos. Eso para nosotros fue lo que desencadenó más que toda esta manifestación, como una junta se toma la potestad de decir algo contrario a lo que dice el Código de Trabajo. En el tema de las anualidades hubo muchos vicios administrativos en los cuales todos nosotros los trabajadores tuvimos que pelear el pago de nuestras anualidades. Los funcionarios también hicieron un llamado a la población para que pidan cuentas a la presidenta de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. Le solicitamos a los permisionarios, por favor, un rendimiento de cuentas. ¿Por qué? Porque ellos son los principales afectados. Los reglamentos han bajado en lo que es el servicio de uso de 99 años a 25 años. Entonces veamos que son medidas que siempre degradan al permisionario y nosotros como funcionarios nos debemos al permisionario. Además, las altas tarifas en lo que es el servicio de mantenimiento. Desde la ANEP se cuestionó el accionar de la parte administrativa. También es importante que en todo esto hay un director administrativo, que también es el responsable de todo lo que está pasando mal en la Junta del Cementerio, porque un profesional con ética se opone a las decisiones erróneas que toma sus altos jerarcas. Entonces,
También pedimos que él sea investigado en su actuar y si en apariencia él también ha cometido anomalías, que también sea despedido de su puesto de trabajo. Al finalizar la jornada de protesta, los trabajadores entregaron a la Secretaría Municipal una solicitud para que el Consejo Municipal lo reciba esta noche en sesión extraordinaria. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le vamos a compartir una nota en memoria de nuestra compañera y afiliada Iris Campos Zamora, quien lamentablemente partió a los brazos del Señor hace unas semanas. En ANEP lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera, afiliada y amiga Iris Campos Zamora, integrante de la Junta Directiva de la seccional ANEP Ministerio de Educación Pública, a quien sus compañeros de trabajo y seccional recuerdan con mucho cariño y estima. Doña Iris para nosotros representaba ese amor cálido de una abuelita, ese amor de persona que luchaba, que estaba con nosotros, y que se nos haya marchado tan súbitamente nos ha golpeado mucho y nos ha llegado al alma. Una mujer muy alegre, siempre dispuesta a colaborar, una mujer fuerte, como me lo han manifestado también compañeras. Doña Iris fue una gran compañera, también fue una gran amiga. Ella nos chineaba a todos y nos daba dulces todas las veces que nos reuníamos. Ella nos tenía muy chineados. Le recordaremos siempre con mucho cariño. El hecho de que ella no esté aquí, de que nos deja grandes recuerdos, nos deja toda su sabiduría, nos deja sus alegrías, su carisma como persona, y siempre la vamos a recordar como eso, como lo que ella era, una gran persona para nosotros, de mucho estilo. Doña Iris se afilió el 6 de enero del 2011 a nuestra organización y fue una de las propulsoras para la creación de la seccional administrativa del Ministerio de Educación Pública, hoy ANEP-MEP. Ella fue propulsora de esta seccional, lo cual es un mérito que siempre hay que tenerlo en memoria, y sinceramente ha sido un vacío que nos ha quedado, pero nos quedan los bonitos y gratos momentos que compartimos con ella. Ha pasado casi todas las etapas, pasó casi todas las etapas de las nuevas personas que por una y otra razón entraron y salieron. Ella siempre fue muy apasionada, quería mucho la ANEP, siempre participó de todo, en las marchas, en las cosas que se les convocaba. Ella siempre fue una persona muy dinámica, muy tenaz en las reuniones con los diferentes autoridades del MEP que estuvimos. Fiel a su consigna en defensa de los derechos laborales, doña Iris participó junto a sus compañeros y miles de personas en la pasada marcha del Pacto por la Educación Costarricense, realizada en San José el pasado 28 de agosto. Desde la ANEP nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos, compañeros y afiliados, quienes llevan en su corazón un recuerdo imborrable de esta luchadora, carismática y cariñosa mujer. Nuestra organización hace un nuevo llamado a todo el personal de la Policía Penitenciaria debido a los recortes presupuestarios que se van a presentar en esta institución. 10.000 millones de colones, oigan bien, 10.000 millones de colones es el recorte presupuestario que le van a aplicar al Ministerio de Justicia, al sistema penitenciario nacional, a las cárceles de Costa Rica. ANEP llama con urgencia la atención de todo el personal penitenciario de Costa Rica, profesionales, técnicos, administrativos, de servicio y policiales, de que es imposible que el año 2025 el sistema penitenciario opere con 10.000 millones de recorte, si ya de por sí viene teniendo serios problemas de estos años anteriores. Miren, y estamos convencidos, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de las cárceles, ya este recorte tan brutal, tan espantosamente brutal, pone en riesgo sus propias vidas como nunca antes había sido riesgoso trabajar en una cárcel, sin plata para alimentación, sin plata para agua, sin plata para teléfono,
sin plata para mantenimiento, sin plata incluso para la mínima operatividad de una cárcel. Esto es irracional, esto es bestial, esto no tiene nombre. Es esos fanáticos del Ministerio de Hacienda, guiados por Noé Acosta y avalados por el presidente Chávez, que permite esta verdadera catástrofe anunciada en las cárceles de Costa Rica con este brutal recorte del 2025. Como lo hemos dicho anteriormente, todo este tipo de recortes obedecen más que a una necesidad, a una ideología, a un posicionamiento ideológico que no preserva ni siquiera los derechos humanos mínimos. Ya lo vemos como en este caso, 10.000 millones de colones que le estamos pidiendo y le exigimos desde aquí, desde la ANEP, al gobierno de la República, que nos justifique, que le justifique al pueblo costarricense, que le justifique a los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario cuál es la razón de este recorte y dónde van a ser las líneas que se van a recortar. Ya hemos dicho, tenemos el temor de que va a ser en alimentación, que va a ser en seguridad interna de las cárceles, que va a ser en luz, agua, etcétera. Pero que lo diga, que dé la cara al gobierno. ¿Cómo se van a mantener las cárceles? ¿Qué seguridad van a tener los y las trabajadoras de ese sector cuando ya no van a contar con 10.000 millones de colones? Si ahorita la están pasando mal, ¿qué es lo que sigue? Usted, señor presidente de la República, usted, señor ministro de Hacienda, son responsables de la seguridad y los hacemos responsables de la seguridad de nuestras compañeras y compañeros en el sector penitenciario. Dos cosas más. Aparte de llamar la atención dramáticamente, como lo estamos haciendo, del personal penitenciario de Costa Rica, también llamamos la atención de los familiares de las personas privadas de libertad. Es que vamos a vivir de motín en motín, semanalmente, en una cárcel, en otra cárcel, en todas las cárceles, y es tan grave la situación que un editorial de prensa que les compartimos de un periódico, nada amigo, los sindicatos, también pega el grito al cielo. Es hora de actuar, compañeros del personal penitenciario de Costa Rica. De esta forma llegamos al final de este microinformativo de la ANEP, por supuesto agradeciendo su compañía y también invitándolo para que se mantenga informado de todo el acontecer de nuestra organización a través de nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web www.anep.cr. Que esté muy bien, feliz fin de semana.